precisamente hemos iniciado, señores, esta serie maravillosa. A mí me encanta esta serie, porque siempre es bueno nosotros comenzar desde el inicio, conocer las bases de cómo se formó la iglesia, de quiénes somos nosotros, por qué realmente somos discípulos, cómo fue que realmente inició todo. Porque para nosotros poder avanzar es importante nosotros conocer la base y el fundamento. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí como iglesia en este 2025. Llenarnos del fundamento de la palabra del Señor, porque solamente con la palabra del Señor nosotros vamos a poder salir a camino, con el fundamento de la palabra. Den un aplauso fuerte a Dios. Esta mañana yo quiero hablar sobre el poder de la iglesia. ¿Dónde está el poder de la iglesia? La pastora la semana pasada inició la serie hablando sobre el nacimiento de la eclesía o de la iglesia, y ella trajo la definición de lo que es la palabra eclesía. Y ella hablaba de que la palabra eclesía es una reunión, es una asamblea, es una comunidad. Y eso es precisamente lo que nosotros somos. Somos una comunidad. Nosotros sabemos que la iglesia no solamente es las cuatro paredes. No, esto no solo es la iglesia. La iglesia somos todos. La iglesia somos nosotros. Esto donde nosotros estamos es el templo. Pero realmente los templos están construidos por piedras vivas y nosotros somos esas piedras vivas. Entonces es importante primero saber, porque en la semana pasada, cuando la pastora hablaba del nacimiento de la iglesia, ella hablaba del libro de los Hechos. Hechos es el libro donde habla sobre el origen, el nacimiento, el crecimiento, la expansión del evangelio de Cristo, y también habla sobre la persecución que tuvieron que vivir muchísimos cristianos. Y en el libro de los Hechos nosotros vemos cómo fue posible que una comunidad pequeña que era menos de 200 personas, en un momento a otro se convirtió en una comunidad tan grande de creyentes diseminados en todo el mundo, del cual tú y yo también formamos partes. Entonces, cuando nosotros vemos el nacimiento de la iglesia, entendemos de que la iglesia nació con un propósito. El propósito de la iglesia era que la obra que Jesús había iniciado en la tierra, ¿quiénes eran los que iban a continuar con esta obra? Eran precisamente los seguidores de Jesús, eran sus discípulos los cuales iban a continuar esta obra. Ya sabemos que Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario, pero también Él tenía que resucitar al tercer día. Pero una vez Él resucitara al tercer día, Él tenía que volver ¿a quién? Al Padre que lo había enviado y que lo había encomendado. Entonces Jesús recibe una encomienda. ¿De parte de quién? Del Dios Padre. Recibe la encomienda, termina y culmina la función que Él tenía que hacer. Entonces el mismo Jesús es quien encomienda a los discípulos y a los seguidores el trabajo que Él había ya comenzado. Y cuando nosotros pensamos, ¿y cuál es ese llamado? ¿Cuál es ese rol que tiene la iglesia? Sencillo, señores. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. ¿Qué nos dice? Señores, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. El llamado que nosotros tenemos como iglesia es ir y hacer discípulos. El llamado de los discípulos en este momento de Jesús, de los seguidores, eran: vamos a continuar la obra que Dios ha comenzado. Todo lo que el Señor Jesús hizo en la tierra, todo lo que nosotros hemos visto, ahora nosotros vamos a dar testimonio de lo que nosotros hemos visto, por lo que nosotros hemos conocido. Pero está muy bonito, porque estamos hablando de una obra que Cristo inició, que ellos iban a tener que continuar, pero también estamos hablando que estas personas que se le había entregado esta encomienda eran personas débiles. Eran personas que algunos se convirtieron en incrédulos, que dudaron de que realmente, y Jesús va a resucitar al tercer día. Pero no solamente que eran incrédulos, eran personas sin preparación, eran personas de pueblo, eran de Galilea, eran gente común, eran pescadores, eran personas que de hecho entraron en crisis cuando se enteraron de que Cristo había muerto ya, que dudaron de las palabras que Jesús le había dicho. Gente que lo traicionó, que lo negó, señores, 3 veces, como es el caso de Pedro,
que no tenían ninguna preparación académica, que no sabían posiblemente ni cómo escribir y cómo era posible que esta gente se iban a convertir en las personas capacitadas, formadas para continuar la obra que Jesús había iniciado. Pero la clave de qué fue lo que pasó, porque hay una pregunta que uno se hace. La clave, ¿qué fue lo que pasó con estos hombres? ¿Qué cambió en la vida de estos hombres, que primero eran hombres tímidos, llenos de cobardía, y luego entonces se convirtieron en personas, señores, dispuestas a dar su vida a causa de predicar el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cómo pudieron estos hombres sin letras, sin estudios, señores, trastornar de tal manera el mundo con sus escritos, creando una cultura totalmente diferente? Porque a los seguidores de Cristo, ustedes saben cómo le llamaban: estos que han venido a trastornar este mundo. ¡Wow! Pero ¿cómo es posible que esta gente, que era gente miedosa, se convirtieron en trastornadores del mundo? Gente llena de fortaleza, gente aguerrida. Pero también como un movimiento tan pequeño, un movimiento que inició entre judíos, se convirtió, señores, no en una religión, sino que se convirtió en un estilo de vida y en una cultura que hasta el sol de hoy nosotros somos los que abrazamos la nueva cultura de Cristo. ¿Cuál fue el secreto de esta gente? ¿Dónde radicaba el poder de la iglesia en ese momento? Señores, la respuesta está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús tenía que abandonar, Jesús tenía que volver al Padre, pero Él le había dado una promesa a la iglesia. ¿Cuál fue la promesa? Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán ¿qué? Poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Había una promesa. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo de Dios. Cuando ellos recibieran el Espíritu Santo de Dios, ellos iban a tener la capacidad de hacer cosas que con sus propias fuerzas y con su propio intelecto ellos no iban a poder hacerlo, porque no se trataba de ellos, sino se trataba de Dios, de Jesucristo, y ahora de una promesa que era el Espíritu Santo que lo iba a ellos a estar capacitando. Pero había un problema. Los discípulos estaban acostumbrados ¿a qué? A la presencia física de Jesús. Usted sabe lo chulo que fue eso, andar con Jesús, con el que hacía el que hacía todos los milagros. La presencia física de Jesús a ellos le daba una seguridad, pero ellos estaban con un sentimiento de pérdida. Ellos no se estaban enfocando en lo que Jesús le estaba diciendo posiblemente en ese momento. Ellos estaban, pero se va el maestro. Él dice que él se va y que tiene que volver. Ellos habían entrado en una profunda tristeza en su corazón, y esto lo vemos en Juan capítulo 16, versículos 5 al 7. Dice: ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me preguntan, ¿a dónde vas? Ninguno le preguntó ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Hay otra versión que dice, hay mucha tristeza en su corazón. Pero les digo la verdad, les conviene, es necesario que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. Cuando los discípulos se encuentran con esta realidad, los discípulos estaban como huérfanos, y Dios lo que le estaba diciendo a ellos es que cuando venga la promesa del Espíritu Santo, ya ustedes no serán huérfanos, porque ahora yo voy a habitar en sus corazones y ya no hay nada por qué temer. Pero lo que más me llama la atención, que Jesús le habla a ellos sobre la promesa. No se preocupen por lo que va a pasar. Hay una promesa y es necesario de que esto acontezca. Jesús estaba inyectando en los discípulos el que ellos anhelaran esa promesa del Espíritu Santo en sus vidas. Y esa promesa iba a llegar el día de Pentecostés. Y eso lo vemos en el libro de Hechos capítulo 2, que vamos para allá nosotros. Pero yo quiero que usted preste atención a algo. Antes de la promesa, Dios le dio instrucciones de qué es lo que ellos tenían que hacer para ellos entonces recibir la promesa del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 4. Y yo quiero que usted vaya anotando, porque hoy nosotros vamos a aprender cuáles son las características de la iglesia que Dios está esperando que nosotros seamos.
Y dice en Hechos capítulo 1 versículo 4, oye cómo dice, y estando juntos, ¿cómo estaban ellos? Juntos. Les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Qué era lo normal que tenía que pasar? Bueno, si Jesús se va, vámonos todos de aquí. Vámonos de Jerusalén, porque esto se va a descontrolar. Esto se va a poner difícil. Pero ¿cuál fue la instrucción? Iglesia, manténganse unidos. Y no se vayan del lugar donde yo los he colocado. Manténganse ahí, porque hay una promesa que viene de parte de Dios. Así que no se muevan. Y alguien dijo amén. Dígame amén más fuerte. La obediencia, no se vayan. Quédense en Jerusalén, que ahí es que está la promesa. No se vaya, pero ¿cómo? Manténganse unidos. Y es ahí donde nosotros vemos en Hechos capítulo 2, señores, versículo 1 al 4. Este gran acontecimiento, lo más esperado por los discípulos, lo que ellos más estaban anhelando, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Vaya anotando, palabra, ¿cómo estaban juntos? En el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y dice que todos, absolutamente todos, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les conseguía que se expresasen o que hablasen. Cuando hablan de las lenguas, no están hablando de las lenguas espirituales. Fue que esta gente, que eran siempre provincianos de Galilea, gente de pueblo, gente que no tenía estudio, comenzaron a hablar en otros idiomas. Y la gente que estaban todas reunidas en ese lugar, en ese acontecimiento, decían: pero ¿cómo es posible que esta gente esté hablando el idioma que yo estoy hablando? Es como que si estamos en una comunidad de gente que habla inglés y yo no hablo inglés, de momento yo comienzo a hablar inglés, a picar el inglés, usted va a decir: wow, ¿y qué fue lo que sucedió? Es que sucedió algo maravilloso. Y ellos, la gente decía: pero estos son la gente que no tienen estudio, yo puedo entender lo que ellos están diciendo. Pero pasó algo sobrenatural. Pero el enfoque del derramamiento del Espíritu Santo, nosotros que a veces somos muy místicos, la importancia del derramamiento del Espíritu Santo de Dios, señores, no estaba enfocado en el viento recio. El tema no era el viento recio que llegó, wow, lo sobrenatural, porque nosotros somos así, estamos esperando algo sobrenatural en nuestras vidas. El tema no estaba, la importancia no estaba en las lenguas de fuego que se le posaron en su cabeza. El asunto no estaba ni en los idiomas que los cristianos de ese momento pudieron hablar. Y yo puedo hacer una prédica completa aquí hablando del significado, del viento recio, de las lenguas de fuego, de los idiomas que ellos hablaron. Pero la importancia de lo que se derramó ahí no fue lo místico, sino que todos los que estaban presentes comprendieron la maravilla de Dios, fueron llenos de Dios y sus vidas fueron transformadas. Y ahí ellos tuvieron la capacidad de hacer lo que nunca nadie se imaginó que ellos podían hacer. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces hablamos que el poder del Espíritu Santo es el mismo Dios morando en la vida del creyente, transformándoles para ellos ser equipados y ser testigos de Cristo. Dale ese aplauso fuerte a Dios. Es eso. Y te digo algo, el mismo Espíritu Santo de Dios que se derramó hace más de 2000 años atrás, el mismo Espíritu Santo que se derramó y habitó en los corazones de todos los que estaban reunidos ahí, es el mismo Espíritu Santo que está hoy dentro de ti, dentro de su iglesia. Y si los discípulos fueron llamados a predicar con valentía el mensaje de la palabra del Señor, si ellos, sus vidas fueron cambiadas, lo mismo tiene que pasar con todos los creyentes de esta iglesia que son llenos del Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros analizamos cuáles son las características del Espíritu Santo de Dios, porque para nosotros conocer de ese poder, hay una palabra en el original de la palabra poder que significa dunamis, que es como una dinamita. Lo que pasó en su vida fue como que algo llegó y explotó en su vida y nadie más pudo conocer a los discípulos. Esta gente tan fuera de sí.
Pero, ¿cuáles son las características? Porque no solamente podemos hablar de la tercera persona de la Trinidad. Primero, el Espíritu Santo no es una energía. No es que usted siente de que una energía, un corrientazo. El Espíritu Santo no es un viento, señores. El Espíritu Santo no es de que una fuerza que tú te conectas y tú tienes que recibir. No, 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 no. El Espíritu Santo es una persona. La tercera persona de la Trinidad, el cual habita en el corazón del creyente, del que abre su corazón a Cristo, de que lo acepta inmediatamente. Usted es sellado, usted es marcado. Hay una distinción de parte del Espíritu Santo sobre ustedes. Ahora, no solamente esto, nosotros vemos cuando hablamos del Espíritu Santo, y quiero decir algo que es el resumen con lo cual cierro esta parte, y es que el poder de la iglesia está en la persona y en la obra del Espíritu Santo de Dios. El primer poder de la iglesia, Espíritu Santo. Cualidades, el Espíritu Santo de Dios, señores, es el que capacita y es el que ayuda al creyente. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo nosotros nos vamos a levantar? ¿Y cómo vamos a hacer esto y lo otro? Bueno, tú tienes el Espíritu Santo de Dios que te capacita. Hay una palabra que se utiliza en el original, en el griego, que se llama paracleto, para referirse al Espíritu Santo de Dios. No hay una traducción en español lo suficientemente clara, pero mientras yo estuve buscando, vuelto loco y sin idea, algo que me diera, es como algo que va al lado de algo, alguien que está al lado. O sea, que el Espíritu Santo de Dios es una persona que está contigo a tu lado en todo momento para ayudarte. Eso fue lo que experimentaron los discípulos en ese momento cuando se derramó el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo más normal que sucede en la vida del creyente? Cuando Dios te dice a ti, yo te he llamado para algo, yo te he escogido. El temor. Lo primero que llega a nuestra vida es el temor, es yo no doy para eso. No es conmigo. Es que yo soy débil, es que tú no conoces mis debilidades, es que Dios no te llamó a ti por tus habilidades, Dios no te llamó por tus virtudes, Dios te escogió por tus debilidades para capacitarte, porque Él se fortalece en medio de la debilidad a través de su Espíritu Santo en tu vida. Entonces, el Espíritu Santo, ¿tú sabes lo que hace el Espíritu Santo? Se lleva el temor. Se va el temor de lo que la gente piense, porque me imagino a los discípulos pensando, ¿y qué van a pensar de nosotros ahora que el maestro no está aquí para hacer los milagros y los prodigios? Como muchos de nosotros hemos pensado, a alguien Dios se le ha acercado y le ha dicho, esto es lo que yo tengo para ti, pero hay temor. Pero Dios se lleva el temor de lo que la gente diga y de lo que tú piensas de ti mismo, porque Él nos da el poder para superar nuestros propios temores, nuestras propias frustraciones, y nos ayuda a que nosotros podamos llevar con amor, con valentía, el mensaje de la palabra de Dios a todo el mundo que nos está rodeando. Entonces, el Espíritu Santo, para los que anotan, es quien capacita y es quien nos ayuda. Pero como nosotros vimos ahorita, número 2, ¿quién es la persona del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el consolador. Dígale que está a su lado, consolador. Juan capítulo 16, versículo 7. Miren cómo dice el consolador. Pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos cuando Jesús les dijo que Él tenía que retornar al Padre? ¿Qué les dijo? Tristeza en sus corazones. Y yo les dije, mis hijos, no se sientan tristes, porque todos los días de mi vida va a haber alguien que los va a estar consolando. Es más, Jesús le había advertido a cada uno de sus discípulos que en ese tiempo ellos iban a ser expulsados de las sinagogas, que ellos iban a ser rechazados por la gente, que iban a ser marginados, e incluso iban a ser encarcelados. E incluso los mismos cristianos iban a ser perseguidos o muertos. ¿Usted sabe lo que es eso? Gracias al Señor que en este tiempo ninguno de ustedes está siendo perseguido por causa de Cristo. A ti te persiguen los problemas. Son los problemas que te persiguen. Tú estás entristecido y afanado por un problema porque tú tienes una deuda que pagar. Pero esta gente estaban entristecidos, confundidos. Ay, Dios mío, por causa de Jesucristo ellos iban a ser perseguidos. Y es por eso que Jesús sabía
cómo ellos iban a reaccionar emocionalmente y les da la afirmación, pero la persona del Espíritu Santo va a estar con ustedes para consolarlo en todo momento. Y ese mismo Espíritu Santo de Dios, y aunque yo lo haya dicho relajando, es el mismo Espíritu Santo de Dios que hoy quiere traer consuelo para cualquier situación por la cual tú has venido en esta mañana. Porque hay consuelo para sus hijos en todo. Dios consuela a sus hijos, dice la palabra que Él es el Dios de toda consolación y podemos conocer la paz del Señor por medio de su Espíritu Santo y en medio de cualquier prueba. La única manera de usted experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento es cuando el Espíritu Santo de Dios está obrando en ti todos los días de tu vida. Pero el consuelo no es un consuelo porque a veces pensamos y venimos acá a la iglesia como yo estoy aquí porque yo necesito. Y nos venimos y nos llenamos como una gallina de todo ornamento lo del Señor, pero no sabemos que hay un plan. Todo lo que los discípulos recibieron de parte de Jesús el Maestro no fue para que ellos fueran egoístas y se quedaran con eso, sino para que ellos también dieran testimonio y dieran por gracia lo que por gracia habían recibido, e inclusive hasta la consolación. ¿Cómo? Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 al 5, señores. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, Padre de misericordia y Dios de ¿qué? De toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. O sea, que el mismo Señor permite que tú pases por situaciones difíciles para que tú experimentes el consuelo de Él que Él tiene para ti, para que tú seas portador de ese consuelo que tú hayas recibido, portador de esa gloria que tú realmente has recibido. Porque esa es la esencia de la iglesia, es de que nosotros podamos multiplicarnos. Y cuando tú analizas el contexto y la palabra de que el Espíritu Santo es el consolador, yo me doy cuenta que también el Espíritu Santo es aquel que nos da fortaleza, es aquel que nos anima, es aquel que te da esperanza. O sea que por Dios, por medio de su Espíritu Santo, en medio de cualquier situación por la cual tú te encuentres hoy en esta mañana, Dios quiere llenarte de fuerza, Dios quiere llenarte de esperanza, Dios quiere llenarte de ánimo, pero no solamente para que tú te sientas bien, sino para que tú puedas continuar avanzando hacia adelante con el llamado y la asignación que Dios nos ha dado a Global Internacional como la iglesia de Cristo, que Él es la cabeza. Dice en Juan capítulo 4 versículo 16, y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Dice por un momento, para siempre. El Espíritu Santo está ahí contigo siempre. Este es el Espíritu de verdad. Aquí en el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero dice, ustedes, o sea, nosotros sí lo conocemos porque permanece con ustedes y está en ustedes. El Espíritu Santo nunca se aparta. Él está ahí. Lo que pasa es que nosotros tenemos que procurar siempre intimar con el Espíritu Santo, darle calor al Espíritu Santo del Señor. Porque es una llama que arde dentro de tu corazón, pero esa llama se puede apagar. Pero lo único que tú necesitas es encender esa llama. Para que una vez, eso fue lo que pasó en el día de Pentecostés, una llama, que se conectó con otra persona y fue todo un incendio que ocurrió del Espíritu Santo de Dios que lo llevó a ellos a convertirse en discípulos que no le importaran nada y ellos estaban dispuestos a dar el amor. Ahora, ya decimos, número 2 de la característica del Espíritu Santo, decíamos que Él es, primero nosotros decíamos que Él es el que, se me fue aquí, el Espíritu Santo es el consolador. Pero yo quiero decirte este número 2 que dice el Espíritu Santo es aquel que convence del pecado. Juan capítulo 16 versículo 8 al 11. Y cuando venga convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado porque no creen en mí, en cuanto a la justicia porque yo voy al Padre y ustedes ya no podrán verme.
y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo es que convence de pecado, señores. ¿Y cómo? Yo no quiero predicar, mira, porque yo tengo unos familiares que ellos son tan difíciles. Yo tengo uno que es agnóstico y él no entra en eso. Mira, yo tengo unos seguidores en mi cuenta de Instagram que esa gente no van a entrar en eso, señores. Dios te llama a que tú seas el mejor modelo de Cristo aquí en la tierra. Que tú seas la única Biblia que la gente posiblemente no va a leer. Del resto se encarga el Espíritu Santo de Dios. Tú solamente sé el modelo. Sé el modelo que Cristo quiere que tú seas. Que cuando la gente te vea a ti, no vea a Neftalí Rojas. No vea a Julia, no vea a Pedro, no vea a Michael. Que la gente vea a Cristo en ti por medio de tus actos. Y ya lo demás vendrá por la añadidura, porque el Espíritu Santo es quien va a convencer del pecado. Número 2, 3. El Espíritu Santo es quien guía a toda verdad. Dice en Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo es aquel que muestra la verdad y guía al creyente en todo momento. El Espíritu Santo es que te lleva directamente hacia Dios. Y en el momento cuando tú sientas dudas de tu llamado, cuando tú sientas dudas de lo que el Señor realmente está haciendo contigo, no dudes de detenerte y buscar un momento en la presencia del Señor, para que sea el mismo Espíritu Santo de Dios que por medio de la palabra y su guianza del Espíritu Santo te diga cuáles son los pasos que tú tengas que dar. El mismo Espíritu Santo de Dios es el que te da discernimiento para tú saber cuando hay cosas que aparentemente tú la ves buenas y positivas, pero realmente son contrarias al mensaje de la palabra del Señor. El Espíritu Santo de Dios es el que te ayuda a quitarte las escamas de los ojos y a quitarte un velo como iglesia, para que tú solamente te enfoques en Cristo y no te enfoques en lo terrenal y tampoco te enfoques en lo humano. Dale ese aplauso fuerte y yo bebo agua. Qué bendición. El Espíritu Santo es el que te ayuda a tomar decisiones apropiadas. Pero para que el Espíritu Santo de Dios que está en mí obre y hable a mi vida, yo necesito buscar del Espíritu Santo, llenarme del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo de un día, es algo de todos los días. Usted no come todos los días, usted come todos los días. Usted no va al baño todos los días, usted va al baño todos los días. Entonces, si la presencia del Espíritu Santo está, es que todos los días yo tengo que procurar esa obra del Espíritu Santo de Dios dentro de mí, porque el Espíritu Santo siempre nos guía conforme a la verdad, no a la mentira, a la verdad. Y esto fue lo que realmente ayudó a la iglesia del primer siglo. Y es por eso que vemos y nos damos cuenta que la iglesia, o sea, nosotros, los creyentes, los débiles, los que creemos que no tenemos la capacidad, los que creemos que Dios no nos puede usar a nosotros, no, porque somos pecadores. La iglesia es la encargada de promover el evangelio, el cual tiene el poder de transformar las vidas, pero por medio del Espíritu Santo. ¿Facultando a quién? A débiles hombres y mujeres con la capacidad de trastornar el mundo entero. ¿Tú estás entendiendo que fue a ti que Dios te llamó? Tú estás esperando que Dios escoja a otro. Es que Dios te llamó a ti, iglesia. A los débiles, a los rechazados, a los marginados. Y Él te llevó, te dio, Él te ha facultado por medio de quien, del Espíritu Santo. Él es el que te da la capacidad. Por eso este grupo de personas, por medio del Espíritu Santo, predicó.
enseñó, sanó. Pero no solamente que sanó, sino que demostraron amor en las sinagogas, en las escuelas, en los hogares, en los mercados, en las salas de los juicios, en las calles, en los caminos desérticos, donde quiera que Dios los envió, ellos hicieron historia. La pregunta es, ¿cuál es la historia que nosotros estamos haciendo como iglesia de Jesucristo? Porque el libro de Hechos cuenta lo que los discípulos, los seguidores hicieron. Ellos hicieron historia. Ahora, el llamado de nosotros para este siglo es que Global Internacional y ustedes de manera individual, donde quiera que Dios lo ponga, hagan historia. Provoquen cosas diferentes donde quiera que vaya, porque no es cualquier cosa que está dentro de ti. Es el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de ti. Somos hacedores de historia. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de historia tú estás construyendo? Todos tenemos una historia. Y me encanta porque hablamos de una iglesia, la iglesia primitiva, una iglesia que trastornó al mundo, impactó de manera positiva. Fue una iglesia disruptiva porque se fue en contra de la cultura de ese tiempo. Fue una iglesia viral cuando no había redes sociales. Ellos fueron virales y no habían redes, señores, no habían pantallas, no habían luces. Y ellos se convirtieron en virales. ¿Pero por qué? Porque una de las cosas que más me llama la atención, que la iglesia, mientras más opresión ellos recibían, ay Dios mío, mientras más lo perseguían, ellos se multiplicaban. ¿Cómo? ¿Pero cómo es posible? Dime cómo. O sea, a ellos los perseguían y ellos se multiplicaban, porque donde quiera que ellos huían, ellos no iban a esconderse. Espérate, aquí no están buscando para matarse, no. Ellos donde quiera que iban y se escondían, aprovechaban la oportunidad para compartir el mensaje de Cristo, a transformar la vida de alguien. O eso es lo que ellos hacían. Esperaban cualquier oportunidad para transformar la vida de alguien. O sea, en medio de su opresión, ellos hacían eso. Ahora, nosotros, ¿qué hacemos? Cuando somos oprimidos, nos escondemos. No, hablemos de la maravilla del Señor. Hablemos de que si el Señor lo hizo una vez más, lo va a volver a hacer con nosotros siempre, y lo va a hacer con el otro también. Vamos a hacer el reino de Cristo viral. Ahora que tenemos las reales redes sociales. No habían redes sociales, señores, y ellos fueron virales. O sea, se extendió hasta lo último de la tierra. Pero este poder no solo radicaba en el Espíritu Santo de Dios. Lo más importante, habían otras características que hicieron que la iglesia fuera una iglesia poderosa, que hicieron que la iglesia fuera una iglesia viva, donde no habían estructura, pero habían personas reunidas. Porque hoy es muy lindo, hoy contamos con la maravilla, una pantalla como esta, un PowerPoint, luces, y nosotros podemos cometer el error de pensar que una iglesia es atractiva por lo que puede tener dentro. Por un buen equipo de anfitriones. Por gente muy linda recibiéndote en las puertas cuando tú entres. Por una excelente banda. Por un calvo con barba con un micrófono que te está hablando. La iglesia no es atractiva por eso. Esa no es la esencia de la iglesia de Jesucristo. No es lo que se ve, es aquellas cosas que no se vieron. Y yo quiero hablarte de las características de los primeros cristianos. En Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Y esto es lo más asombroso. Porque nosotros podemos pensar lo más asombroso de lo sobrenatural. El poder que vino y todos ellos hablando en lengua. Y aquí, allá y acullá. Pero luego de que vino el Espíritu Santo de Dios, que la gente comenzó a preguntarse, ¿y por qué ellos están hablando en mi idioma? Que muchos de ellos le dijeron, ellos están ebrios, bebieron 2 y 3 copitas. Que luego vino el discurso de Pedro, donde de 200 personas en un discurso
Dice que 3,000 personas se convirtieron y ellos preguntaran, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentidos y convertidos, y ellos se convirtieron. Y es ahí donde comienza la formación de la iglesia. Y nos damos cuenta de las características que hacen que una iglesia tenga power, sea poderosa. Señores, dice en Hechos capítulo 2, versículo 41, así que pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia, ¿cuánto? Unas 3,000 personas. Dice que se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y la oración. Una iglesia es poderosa cuando ora. Pero no solamente cuando ora de manera individual, cuando ora en comunidad. Una iglesia es poderosa cuando medita de día y de noche en la palabra del Señor. Porque nosotros estamos aquí porque necesitamos un fundamento, no algo superficial. Por eso estamos haciendo eclesia, porque necesitamos el fundamento de la palabra del Señor. Pero necesitamos la oración. Cuando la gente ora, no solamente tú te alineas con el corazón del Padre, no solamente tú te alineas con los pensamientos de Dios sobre ti, sino que también nosotros nos alineamos unos con otros y estamos unidos en un mismo corazón, en un mismo espíritu. Ahora mismo, todos los que estamos aquí en estas 4 paredes pintadas de negra, estamos unidos de corazón y de espíritu, porque se conectan los corazones. Cuando oramos, cuando venimos un día, un sábado aquí a el ayuno, nos conectamos y oramos los unos por los otros. Pero hay problema cuando no oramos. Porque cuando no oramos, la iglesia se debilita. Y es ahí donde comienzan los conflictos. Es ahí donde comienzan los chismes. Es ahí donde comienzan las confusiones. Cuando una iglesia no ora. Hay un dicho católico que dice que la familia que ora unida permanece unida. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? Y es verdad. No hay forma de que no permanezca realmente unida. Entonces vemos que la iglesia era poderosa por el Espíritu Santo de Dios, el poder, el derramamiento, la obra del Espíritu Santo de Dios siempre en tu vida, la oración. Y yo voy con el próximo. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Había unidad. Había unidad. Ustedes recuerdan la oración de Jesús. Padre, yo te ruego que así como tú y yo somos unos, tú en mí, yo en mí, y tú así, tú a mí, tú en mí, que casi un trabalengua, yo quiero que ellos también sean unidos. Ellos sean unidos los unos con los otros. ¿Y qué dice? Que esa unidad produjo algo. ¿Qué produjo la unidad de los creyentes? La salvación. Que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La pregunta es, ¿cuál es la unidad que nosotros estamos proyectando hacia afuera? ¿Somos tan unidos nosotros para que gente de fuera quiera venir al redil? Yo siempre he dicho que la iglesia tiene que estar tan unida a tal punto que no tengamos que buscar a las ovejas perdidas en el redil, sino que ellos quieran venir aquí adentro para experimentar la unidad del cuerpo de Cristo. Eso debería ser. Pero también nosotros nos damos cuenta que vemos una iglesia que estaba en amor. Dice que vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. El amor de esta gente, señores, era tan grande que ellos velaban por la necesidad de las personas que los rodeaban. Y cuando yo digo que la iglesia de ese tiempo fue disruptiva, cuando yo digo que fue una iglesia en contracultura, es porque ellos hicieron todo lo diferente a lo que se estaba acostumbrado a hacer. La gente solamente estaba acostumbrada a velar por los intereses de los suyos, de su familia, de su linaje, de aquellos con los cuales tenían un vínculo quizás sanguíneo. Pero este grupo de personas
Claramente aquí vemos que ellos no solamente se preocupaban por la necesidad de su familia, sino que ellos andaban buscando, déjame ver la necesidad de Ener. ¿Qué tú necesitas, Ener? Y ellos agarraban de la cosa de ellos y ellos lo entregaban por amor. Y dice la palabra del Señor claramente que el amor también atrae salvación. Que se amen los unos a los otros con el mismo amor que nosotros hemos recibido. Y ese amor los llevó a ellos a ser una iglesia generosa. No dejaban de reunirse unánimes en el templo, ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día, wow, el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Quiero hacer un hincapié aquí en algo que me gusta. Sabemos que la iglesia no es el templo. Somos 4 paredes. La iglesia está construida por piedras vivas, nosotros los creyentes. Pero hay un mandato importante. Usted que me está viendo la transmisión, ya no se congrega online. Era unánimes en el templo que yo iba. La pandemia pasó. Hay cosas que son para los tiempos. ¿Cuál es la importancia de nosotros congregarnos? Porque solamente congregarnos es donde nosotros podemos hacer comunidad. Esta es la idea de congregarnos. Que nosotros podamos hacer comunidad. Y como lo único que hace el cristiano y el evangélico es comer, aquí está. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. Luego se iban para la casa de Ener a comer. Unos espagueti, unos hot dogs, una fabada. ¿Cuántos de aquí no salen después de un servicio y se van por ahí a comer? Todos. Bueno, búsquese un coro para que lo haga. Porque no hay nada más hermoso que habitar los hermanos juntos en armonía. Lo más importante de esta casa no pueden ser las luces. Lo más importante de esta congregación no es la pantalla. Lo más importante de esta iglesia no es la excelencia con la cual se trabaja y con lo cual los servidores, que son todos excelentes, nos reciben. No es una iglesia que tenga un buen equipo de seguridad, que te saludan y te parquean. Hola, ¿cómo estás? Lo más maravilloso de esto no es los diferentes departamentos. Lo que va a ser que no solamente Global Internacional, sino que toda la iglesia de Cristo es que nosotros tengamos amor los unos a los otros. Que nosotros velemos por nuestro hermano. Que nosotros no nos quedemos con los brazos cruzados cuando vemos la injusticia que le hacen a otra persona, porque no es a mí, sino que busquemos la manera de nosotros ser empáticos con esas personas. Lo que va a ser una iglesia poderosa, como tengo aquí, una iglesia es poderosa cuando el Espíritu Santo obra en ella. Y cuando hay oración, cuando hay unidad, cuando hay amor y hay generosidad. Eso es lo que te hace poderoso, iglesia. No hay nada más. No es un buen speech que yo pueda tener aquí, no. Es que lo que nosotros hemos escuchado y hemos aprendido lo pongamos en práctica, porque hay una obra y hay un llamado que tú y yo vamos a continuar aquí en la tierra. La pregunta es, ¿tú estás haciendo la iglesia de Cristo de verdad en este tiempo? Dios nos está desafiando para que cambiemos el chip de por qué nos congregamos aquí en este lugar, porque Dios tiene algo más para ti. La pregunta es,
Los discípulos, cuando recibieron el Espíritu Santo de Dios, cuando recibieron la consolación de Dios, ¿qué ellos hicieron? ¿Ellos se escondieron? No se escondieron. Ellos actuaron y caminaron, y donde quiera que iban, predicaban el Evangelio y se multiplicaban y agregaban uno más a la comunidad de Cristo. Vamos a ver cuánto de lo que estamos aquí hoy decimos: yo quiero ser las manos de Dios, yo quiero ser los pies de Dios, yo quiero que donde quiera que yo camino, la gente vea a Cristo en mí y la gente me pregunte: ¿dónde tú vas? ¿Qué es lo que ha transformado tu vida? Yo no sé quién dice: yo quiero ser la iglesia verdadera de Cristo, llena del poder del Espíritu Santo, llena de la oración de Dios, orando en todo tiempo, levantándose en amor, en humildad, porque esa es la verdadera iglesia. Esa es. ¿Quién se pone de pie y lo dice? ¿Quién lo dice? Esa es la iglesia. Vamos, dile: yo quiero ser tu iglesia, Señor. Hoy yo oro para que la llama del Espíritu Santo de Dios hoy se encienda de nuevo en tu vida. Y yo oro para que, si había un velo y un estupor que no te permitía tú entender que era la iglesia, ese velo es quitado en el nombre de Jesús hoy. Porque hay un llamado. ¿Y sabes algo? El diablo, que anda como león rugiente, quiere destruir la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, de todas las iglesias, la iglesia universal, donde están dispersados todos los cristianos, quieren matar al cuerpo. Pero hoy nosotros decimos: con la iglesia no, con los hijos no, porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. ¿Y sabes cuál es el desafío que tú tienes? Que hoy tú te salgas, vayas de aquí y tú conozcas a alguien, que tú te acerques a alguien. Esta es la iglesia, esto es lo que queremos formar, esta es la esencia, esta es la verdad. Allá afuera la gente está cansada de ser traicionada, de ser burlada, de la mentira, de la falsedad. Ahora nosotros vamos a hacer todo lo contrario y vamos a llevar la verdad del Señor hacia afuera, y vamos a llenar este lugar y vamos a sumar los agregados en el cuerpo de Cristo y decir que toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios, porque nadie va a robar la gloria de la cabeza, que es Cristo. Vamos, ¿quién lo dice? Vamos, ¿quién lo dice? Nadie va a robar tu gloria. ¡Woo! Aleluya. Oh, oh, toda la gloria es para ti, Señor. Vamos, díselo. Nadie va a robar tu gloria. Vamos a llevar a la gente a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Oh, sí, Señor. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. El reto de nosotros como iglesia: vamos a hacer una presentación visual del Evangelio de Cristo. Estamos en la era de lo visual. De hecho, esta presentación, no sé si fue que se hizo en PowerPoint o qué, es muy bonito yo venir aquí y yo hacer una presentación de PowerPoint para hablarles de Cristo, para hablarles de lo que el Señor quiere con su iglesia. Pero yo tengo para decirte que la mejor presentación de PowerPoint del Evangelio de Cristo somos tú y yo. Yo quiero ser esa presentación de PowerPoint de Dios, donde Dios me ha colocado en un mundo donde hay maldad, donde hay crueldad, y aún aquí mismo también puede haber muchísimas cosas, pero yo hoy tomo la decisión de, así mismo como Cristo amó, yo amar al otro.
Asimismo, como Cristo también perdonó, yo también perdonar a otros. Asimismo, como Cristo también se entregó, yo entregarme absolutamente por todo el que me rodea sin distinción, y yo convertirme en la mejor presentación visual del Evangelio de Cristo. ¿Quién le dice: yo quiero hacerlo? Yo quiero hacerlo. Vamos, levanta tus manos ahí y tómate este tiempo y habla con Dios y dile: yo quiero ser la iglesia. Dile.